Vamos a estar leyendo Proverbios 10, 1 al 14. Y se llama Vidas en Contraste, porque aquí el rey Salomón comienza a contrastar literalmente la vida de un necio con la vida de un sabio. Y vemos que es blanca o negra, no hay mitades, no hay grises, o estás de un lado o estás del otro. Y eso es lo que quiere el rey Salomón que veamos, que tomemos la dirección que es correcta y que entendamos lo que pasa cuando tomamos una dirección u otra, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Dice así la escritura. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Entonces, obviamente, esto también tiene que ver con las relaciones terrenales, ¿verdad? Cuando una persona es sabia, pues va a darle alegría a sus padres, va a ser el orgullo de sus padres. Y cuando hay un hijo necio, cuando hay una persona que es necia, que es tonta, que no quiere seguir instrucciones, pues eso causa tristeza a las personas. Esto nos hace ver que nuestras acciones no solamente nos afectan a nosotros, sino que cada decisión que yo tomo, sea buena o sea mala, va a afectar a las personas que en primer lugar me quieren, me aman, y en segundo lugar va a afectar a las personas que están a mi alrededor. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad a yo y yo lo que hago y lo que va a pasar, sino más bien lo que yo hago, cómo le va a afectar a las personas que están a mi alrededor. Y esto obviamente no nada más se aplica en lo terrenal, sino que sabemos que tenemos un Padre celestial, ¿verdad? Y que cuando nosotros nos comportamos de manera sabia, de verdad que Dios Padre, nuestro Dios, se alegra, se enorgullece de nosotros, dice, ay, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y cuando nos comportamos de manera necia, pues eso va a causarle tristeza y no nada más a él, sino la iglesia es una representación de nuestra madre espiritual. Entonces, cuando tenemos algún hermano en la fe que vemos que está yéndose por un camino que no debería ser, pues claro que causa tristeza al cuerpo de Cristo, nos causa tristeza como iglesia. Entonces, hay que acordarnos de eso. Cada vez que tomemos una decisión, buena o mala, tengamos presente que no nada más es acerca de nosotros, sino que le va a afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Y les podemos dar alegría o les podemos dar tristeza, así de simple, o alegría o tristeza. Amén. Número 2, dice así este versículo. Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Y en estos proverbios, a partir de estos proverbios del capítulo 10 hasta más o menos el capítulo 22, Salomón va a ir dando como proverbios, como tipo dichos. Ya quizá no tienen que ver en todo como en contexto, como los proverbios anteriores que habíamos estudiado, pero tienen muchísima sabiduría y de alguna manera están conectadas con la sabiduría o con la necedad. Entonces, vamos a ver estos proverbios como dichos que tenemos que aprender para aplicar. Recuerden que son principios que podemos aplicar directamente en nuestras vidas y eso es lo que espera Dios. Y cuando aplicamos estos principios, obviamente nuestro carácter se empieza a formar realmente como a Dios le agrada, como a Dios le gusta. Entonces el Señor dice que cuando nosotros queremos acumular o ganar riquezas malavidas, de nada nos van a servir en esta tierra. Aquí se van a quedar, aquí se van a podrir y no nos van a hacer de ningún beneficio. Entonces tenemos que quitarnos de la mentalidad de lo terrenal, sino que ahora, cuando nosotros nos enfocamos en obtener riquezas, a veces vamos a tomar malas decisiones. Ay, bueno, no pago aquí ¿cómo se dice? Este impuesto, pero puedo ganarme un poquito más de dinero acá. Entonces, cuando uno se enfoca realmente en las riquezas, termina uno tomando malas decisiones. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad, si es que la tenemos, de las cosas terrenales. Y luego dice aquí, pero la justicia libra de la muerte. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho la semana pasada que las leyes del Señor nos protegen? Cuando nosotros actuamos con justicia, cuando actuamos conforme a los mandamientos del Señor, eso nos va a proteger. Entonces, si yo no me enfoco en las riquezas, obviamente no voy a tomar malas decisiones para obtenerlas. Entonces, voy a actuar justamente y eso me va a librar de caer en los lazos de la muerte o como consecuencia de esas malas decisiones. ¿Ok? Versículo 3.
El Señor no deja padecer hambre al justo, pero impide que se sacie el apetito de los impíos. Aquí el Señor nos está dando una promesa condicional. Dice el Señor que no va a dejar que las personas justas pasen hambre. Entonces, Él va a proveer, pero ¿cuál es la condición? Que seamos justos. Si nos comportamos como necios, como impíos, obviamente esa promesa no va a aplicar para nosotros. Y dice aquí, pero impide que se sacie el apetito de los impíos. Y esto está como que muy fuerte porque quiere decir que o hay bendición o hay una maldición. Es Dios mismo quien va a evitar que estas personas se sacien. ¿Se han dado cuenta cuando la gente vive como muy materialista? Nunca es suficiente, siempre quieren más y más y más. Y siempre va a haber cosas mejores que uno va a querer. Ya salió el iPhone 10 y luego el 12 y luego el 16 y ya la gente quiere siempre lo último, lo último. Entonces eso no tiene llenadera y eso es como una maldición que el Señor nos dice, que Él es el que impide que la gente se sacie. Siempre quieren más y más y más y más. De hecho, nosotros debemos quitarnos también de esa mentalidad de avaricia, de toda cosa, de querer obtener y acumular riquezas, especialmente riquezas terrenales aquí. Dice Hebreos 13:5, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos de qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar aquello, si es una necesidad, porque Dios mismo la va a suplir. Lo que a mí me toca es enfocarme en su reino, buscar su justicia y no ser avara, no tener ese deseo de obtener y acumular las cosas materiales. Entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor, en que Él nos va a proveer lo que necesitemos. Amén. Luego, versículo 4 dice, la mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. Esto es como sentido común. Sabemos que a Dios le gusta la productividad. Él no quiere que estemos de ociosos. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con todo lo que nos ha entregado el Señor. Nosotros somos administradores de todo lo que tenemos aquí en la tierra. En realidad nada nos pertenece. Todo viene de Él, toda bendición viene de Él. Todo lo que tenemos, ya sea material o espiritual o como una habilidad que Él nos haya dado. Y debemos recordar que Él va a pedir cuentas al final de los tiempos de todo lo que nos ha entregado. Y Él quiere que seamos productivos, que hagamos todavía más con lo que Él nos ha entregado, que lo usemos para su reino, para su gloria. Recordarán la parábola de Jesús, la de los talentos, que había un señor que le dio a sus siervos, a uno le dio 5 talentos, que eran 5 monedas, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que tenía 5 lo multiplicó y le trajo 10. Al que tenía 2 lo multiplicó y le trajo 4. Y al que tenía 1 dijo, ay, no, este señor que tengo es muy estricto y no se va a enojar si pierdo su talento. Y entonces fue y lo enterró y no hizo nada con él. Y cuando regresó el señor le pidió cuentas y le dijo, bueno, al menos lo hubieras puesto en el banco para ganar intereses. Eres un siervo perezoso. Entonces Dios no quiere gente perezosa. Con todo lo que Él nos ha dado, ya sea conocimiento, tiempo, recursos, absolutamente todo. Siempre hay que pedirle sabiduría al Señor para saber cómo usar eso para darle gloria. Amén. Entonces, dice el versículo 5, el hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. Entonces, hay que trabajar en la época adecuada. Va a haber un momento en nuestra vida donde podemos trabajar, donde va a haber, donde hay productividad. A mí me llamó la atención que dijera que el hijo prevenido se abastece en el verano, es decir, en la cosecha. No dice aquí que el hijo prevenido siembra, sino que más bien cosecha. Y cuando hay oportunidad, cuando tengamos oportunidad, siempre debemos aprovecharla. Y lo mismo pasa espiritualmente. Lo que están ustedes haciendo aquí ahora mismo es como si fuera un tiempo de cosecha. Estamos guardando la palabra de Dios, la estamos cosechando, la estamos llevando a nuestros corazones y teniéndola ahí. ¿Por qué? Porque va a haber un día en el que quizá no la vamos a poder tener o cuando tengamos una dificultad
Es como un tiempo de hambruna. Entonces, cuando tenemos una dificultad, una situación difícil, ahí es cuando vamos a poder usar todo ese conocimiento, esa palabra que llevamos dentro para poder soportar esos tiempos que van a ser difíciles. Entonces, nosotros debemos aprovechar estos momentos que tenemos para obtener lo más que podamos de la comida espiritual que el Señor nos está ofreciendo. Ahora, esto me recuerda algo que Jesús dijo. En Juan 4:38 el Señor dice, y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. El Señor nos permite cosechar lo que otras personas han sembrado. Por ejemplo, un ejemplo aquí, cuando yo estoy preparando este seminario para ustedes, yo les pongo aquí la cosecha, ustedes lo único que tienen que hacer es recoger, pero yo doy gracias a las personas que también sembraron, porque de ellos yo estoy recogiendo fruto para poder yo entregarles a ustedes. Y entonces eso es lo que al Señor le gusta que hagamos, que nosotros no nada más nos abastezcamos para nosotros, sino que al mismo tiempo estamos teniendo semillas para ir a sembrar, para que el día de mañana otras personas puedan cosechar ese trabajo que ustedes han hecho. No sé si me explico. Amén. Ahora, versículo 6. El justo está cubierto de bendiciones, pero la boca del malvado está cubierta de violencia. Y aquí vemos otra vez los principios espirituales en acción. Las acciones tienen consecuencias. Las buenas acciones tienen bendiciones. Las malas acciones van a tener consecuencias. Entonces, ¿qué significa que la boca de una persona esté cubierta de violencia? Que diga cosas que no son edificantes. Las quejas son una de las cosas que yo creo que Dios considera violencia porque es en su contra directamente, es no estar de acuerdo con lo que Él permite en nuestras vidas. Y el quejarnos es rebelarnos en contra del Señor. Entonces eso es tener una boca llena de violencia, los chismes, las groserías, cosas inmorales. Recuerden que Jesús nos dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros hablamos cosas que son violentas, ofensivas, eso quiere decir que nos estamos comportando como gente malvada. Hay que tener cuidado. Entonces, versículo 7 dice, la memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados se pudrirá. Y es triste de verdad que la gente no se recuerde con cariño, con amor, con admiración, sino que su reputación sea destruida por las cosas que haya hecho. Y eso causa vergüenza. Y acuérdense, no nada más vergüenza para la persona, sino para su familia, para las personas que se relacionaban con esa persona. Entonces hay que tener cuidado de dejar una buena memoria. Entonces hay que ser y actuar siempre como personas justas, obedecer los mandamientos del Señor, creer en el Señor. Ahora, versículo 8 dice, el sabio obedece los mandamientos, pero el necio rezongón acaba en la ruina. Acuérdense otra vez, nos vuelve a recordar el Señor sus principios. Si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos lo que Él nos dice, entonces vamos a ser sabios y vamos a estar protegidos. Pero si nos comportamos neciamente, si renegamos de lo que Dios quiere que hagamos, vamos a acabar en la ruina. Es decir, que no vamos a estar protegidos y vamos a terminar en problemas. 9. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en caminos perversos será descubierto. Otra vez el Señor nos dice, si somos íntegros, si somos justos, si actuamos como Dios quiere, vamos a estar seguros. Eso es nuestra protección. Pero quien anda en caminos perversos será descubierto. Y aquí no dice que va a ser castigado, sino que será descubierto. Yo creo que una de las consecuencias más destructoras de actuar incorrectamente es cosechar vergüenza. Cuando uno o cuando a alguien se le descubre algo malo que ha hecho, la verdad, esa vergüenza que causa es difícil de cubrir, es difícil de lidiar, es como una tortura mental en realidad. Por ejemplo, hablar mal de alguien. Siempre me pongo, antes de hablar de alguien, siempre me pongo a pensar, ¿qué diría esa persona si estuviera escuchando lo que yo digo de ella? Entonces, ¿podría yo decírselo frente a frente, cara a cara?
y si no, entonces mejor me callo. Entonces hay que empezar a entrenarnos, a pensar antes de hablar y a pensar lo que los otros van a decir si nos oyen hablar de ellos o algo. Por ejemplo, ahora los teléfonos escuchan todo absolutamente. No sé si les ha pasado a ustedes. Escriben un mensaje, por ejemplo, en un chat y lo mandan y de repente se dan cuenta que lo mandaron al chat equivocado. Inmediatamente lo tratamos de borrar, ¿no? Pero imagínense que escriban algo malo que otra persona lo vea. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor que todas esas cosas que hemos hecho mal se van a descubrir un día. Y eso va a ser una cosa que nos cause mucha vergüenza. Entonces, gracias, Señor, que cubre nuestros pecados, que nos limpia con su sangre, que Él se lleva nuestra vergüenza. Pero el Señor nos advierte, bueno, no lo hagas, ya no lo hagas, ¿ok? Porque acuérdate que va a terminar en vergüenza. Quien guiña el ojo con malicia provoca pesar. El necio y rezongón va camino al desastre. Aquí no hay medios caminos. O vas a la vida o vas al desastre, a la destrucción. Entonces, hay que tener cuidado. Amén. Luego, dice el versículo 11, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Y aquí lo volvió a repetir Salomón. Cuando en la Biblia nosotros vemos que el Señor repite algo, es porque realmente quiere llamar nuestra atención y dice, a ver, pon atención aquí, la boca del malvado encubre violencia. No nada más nos los dice a nosotros para que tengamos cuidado, sino como dice Cris, podemos darnos cuenta quiénes son los malvados, quiénes son los justos. Entonces, es como una alarma de, ten cuidado con esta persona, no te confíes, eh, tú habla pura bendición, habla lo bueno, sé justo, pero ten cuidado de no caer en el juego de estas personas porque son tentación de verdad. Cuando empieza la gente a quejarse, cuando empieza la gente a hablar chismes, como que le traen a uno recuerdos que, sí, para agregarle a lo que está diciendo. Y entonces podemos caer en el juego de empezar nosotros también a hablar mal de otros o de usar nuestra boca para cosas que no son edificantes. Entonces debemos tener cuidado. Ahora, otra cosa que podemos caer en tentación es empezar a justificar nuestras acciones. Entonces, ay no, es que él me dijo, sí, y es una persona mala, y entonces uno se empieza a hablar y trata de justificar las cosas que uno dice. Entonces debemos tener cuidado también con eso. Luego el versículo 12 dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Amén. Entonces aquí vemos las vidas en contraste de verdad. El odio con el amor. Como el odio causa disensiones, causa peleas, causa división, causa que la gente vea a otros con malos ojos. Dice aquí, pero el amor cubre todas las ofensas. Entonces, cada vez que veamos una situación así, hay que tomar el camino del amor, hay que tratar de perdonar las ofensas, de no tomarlas pues tan personal, digamos. Y hay que recordar que nosotros fuimos creados a imagen de semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza se distorsionó cuando entró el pecado. Cuando nosotros estábamos en pecado, esa imagen se distorsionó. Pero gracias a Dios que por medio de Jesús, de su sacrificio, que nos ha lavado, nos ha hecho nuevas criaturas, ahora sí podemos reflejar la imagen y la semejanza de Dios que Él quería que tuviéramos desde el principio. Entonces nosotros podemos cubrir ofensas, podemos pasar por alto los insultos, podemos ahora sí que cubrir con amor a todas las cosas que están mal. Recuerden que nosotros debemos vencer el mal con el bien. Podemos hacerlo porque nuestro Dios nos ha puesto el ejemplo. Simplemente hay que mirar la vida del Señor Jesús. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Y por último, dice versículos 13 y 14, en los labios del sabio no faltas la sabiduría, en la espalda del imprudente no faltan los garrotazos. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. Entonces, los sabios siempre saben qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, a quién no decirlo. Entonces hay que pedirle siempre sabiduría al Señor para saber manejar nuestra boca.
y vamos a estar seguros y vamos a ser de bendición. Pero las personas que son necias, que son imprudentes, dice aquí, no faltan los garrotazos en su espalda. Es decir, que siempre van a tener un problema, siempre se van a meter en problemas. O sea, tarde o temprano van a encontrarse con un problema, pero es porque como no siguen los principios que podrían protegerlos, que son los mandamientos del Señor, pues entonces se van a enfrentar con esas consecuencias. Y luego, el sabio atesora el conocimiento. Nosotros debemos tener este conocimiento en el corazón y sacarlo por la boca, ¿ok? O sea, hay que pedirle al Señor que si hay algo malo dentro de nosotros, si hay algo que esté, que no sea puro, que no sea de su agrado, que lo saque de nuestro corazón para que de nuestro corazón simplemente y solamente salgan cosas buenas. Porque la boca del necio es un peligro inminente, es decir, que va a ser destruido, su camino va a llevar al desastre, a la muerte, literalmente. Entonces, que el Señor nos proteja, especialmente de las cosas que decimos, de cómo usamos nuestra boca. Y el Señor me recordó esto, que es súper importante. Fíjense lo que dice Jesús mismo en Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. El Señor mismo nos va a pedir cuenta de cómo hemos utilizado este instrumento para bendición o para maldición, para edificar o para destruir, para amar o para odiar. Entonces, Él nos va a pedir cuenta. Y luego agrega, porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. Por eso es que el Señor en su palabra dice que quien confiesa su nombre, quien lo confiesa como Señor y Salvador, va a ser salvo. Y entonces Él nos va a declarar inocentes por lo que hagamos con nuestra boca. Hay que tener cuidado con lo que decimos, mucho cuidado. Entonces, la lección de hoy, aprendamos la sabiduría del Señor, a bendecir, a utilizar nuestras bocas para ser de edificación y de bien y siempre tener presente todo el poder que tienen nuestras palabras. Amén.